hermanos, el pasado 5 de enero del presente año se anunció la participación en el próximo Festival de Viña del pastor Santiago Endará. Usted se pregunta, ¿quién es el pastor Santiago Endará? El pastor Santiago Endará es un comediante que da vida a este pastor Soto, al pastor Rocha, al pastor Rocha. Es un personaje ficticio, es una parodia que hace el pastor Santiago Endará de un líder autoritario, de un líder legalista, que pone un fuerte énfasis en la ley, un fuerte énfasis en las cosas externas, tanto así que como que su principal humor es del diezmo. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Este personaje, hermanos, caricaturiza a aquellos que tienen una fe basada en la ley, pero totalmente divorciada de la gracia de Dios. Lo anecdótico de todo esto, hermanos, y lo que llega a ser un poco problemático o bastante problemático, es que el pastor Santiago Endará, para intentar criticar, se pone en el lado contrario, en el lado opuesto. Él personifica también a aquellos cristianos que tienen una fe que exacerba la gracia, pero que se divorcia de la ley de Dios. Ustedes han sido testigos de sus performances en donde él de forma vulgar y de forma bastante grosera habla de las cosas sagradas. Y ahí uno puede ver en las redes sociales cuál es el enfoque de las personas, qué es lo que opinan. Los inconversos se ríen a carcajadas. Algunos cristianos lo aprueban, otros lo envían al infierno. Pero hermanos, detrás de esto hay un problema profundo y quiero que usted lo vea. Por favor, aquí hay un problema profundo. Muchos cristianos no saben o no entienden la relación que existe entre la gracia y la ley. No la entienden, no saben cómo estas se relacionan en el Evangelio. Algunos toman posturas muy opuestas. Una ley basada en estatutos sin gracia, y estos que están al otro lado, una gracia basada sin ley o sin ley. Una gracia libertina. Pero hermanos, la gracia y la ley no están enemistadas, no se oponen, sino que confluyen, se armonizan perfectamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe quedar claro hoy. Hermanos, el pasaje que hoy tenemos enfrente inicia el cuerpo del Sermón del Monte. Los domingos anteriores hemos visto hasta el versículo 16, que es la introducción al sermón. Ahora viene lo medular, hermanos. El sermón de hoy es muy importante para no perdernos en el resto del Sermón del Monte. Y les anticipo que va a estar cargado de mucha doctrina, pero si no entendemos esto, nos quedaríamos perdidos, absolutamente perdidos. Amén. Así que les animo a mantenerse atentos a lo que hoy se va a predicar. Y como compartíamos el día de ayer, la idea principal de este sermón es la siguiente. La justicia, hermanos, requerida para entrar al reino de los cielos, no proviene de abolir la ley, no proviene de acomodar la ley, sino de abrazar la justicia de Cristo, quien fue el único que cumplió la ley. La justicia requerida para entrar al reino de los cielos no es aboliendo, no es acomodando la ley, sino abrazando la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ofrecida por gracia, hermanos. Él fue el único que cumplió la ley. Así que los niños, ¿qué van a dibujar? Van a dibujar al Señor exponiendo el Sermón del Monte. No sé cómo lo van a hacer, pero van a dibujar al Señor en un monte exponiendo a una multitud del Sermón del Monte. Y el título de nuestro sermón es Cristo, la ley y la gracia.
Cristo, la ley y la gracia. Y vamos a ver este sermón en 3 encabezados. El primero, Cristo y la ley. ¿Cómo se relaciona Cristo con la ley? ¿Qué perspectiva tenía Cristo de la ley? Eso en el versículo 17 y 18. Luego vamos a ver el pueblo de Dios y la ley. ¿Cuál es el enfoque que el pueblo de Dios debe tener de la ley de Dios? Versículo 19. Y el último encabezado es la gracia y la ley en el Evangelio. ¿Cómo estos se relacionan? Versículo 20. ¿Están animados, hermanos? Sé que hace calor, pero les animo, de verdad. ¿Amén? Entonces vamos con nuestro primer encabezado, Cristo y la ley. Hermanos, hemos pasado casi 2 meses insertos, sumergidos en las bienaventuranzas. Y seguramente ha quedado en claro algo. La ética y la moral del reino de Dios es absolutamente diferente a la ética y la moral de este mundo. Eso seguramente les quedó muy en claro a las personas que escucharon este sermón y nos quedó claro a nosotros, por supuesto. Así que muchos vieron en el discurso de nuestro Señor Jesucristo algo muy novedoso, algo muy novedoso. Cristo estaba hablando de un reino de pobres en espíritu que lloran por su condición. Cristo está hablando de mansos que tienen hambre y sed de justicia. Cristo estaba hablando de misericordiosos que tienen un corazón puro o que ha sido purificado. Cristo estaba hablando de pacificadores que serán perseguidos por causa de la justicia. ¡Wow! ¡Qué novedoso es esto, hermanos! Y seguramente muchos llegaron a pensar que Cristo estaba trayendo un nuevo reino. Y si era un nuevo reino, requería una nueva ley. ¿No es así? Muchos quizás llegaron a pensar por el lenguaje novedoso de nuestro Señor Jesucristo que Cristo se estaba divorciando de la Biblia hebrea, de nuestro Antiguo Testamento. Muchos llegaron a pensar eso, pero el Señor, al introducir el cuerpo del Sermón del Monte, dice una frase tajante. Él comienza de forma tajante y demoledora todas estas ideas. Lean conmigo el versículo 17, por favor. No penséis, dice el Señor, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Para cumplir, hermanos. Esta frase busca corregir cualquier perspectiva incorrecta. El Señor está diciendo, no he venido a abolir, no he venido a destruir, no he venido a desmantelar la ley y los profetas. He venido a cumplirla. Y esta frase es tan importante y tan potente que es necesario recalcar 2 cosas de esta frase. La primera, que cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a la ley y los profetas, se está refiriendo a todos los libros que constituyen nuestro Antiguo Testamento. Y lo siguiente, Cristo está revelando su misión. ¿Se dan cuenta? He venido, está revelando su misión. Y su misión no era abolir las Escrituras, sino cumplirlas. Y esta palabra, pleró, en griego involucra completar algo o llevarlo a su plenitud. Cristo está diciendo, voy a llevar las Escrituras a su plenitud. Si pudiéramos parafrasear a nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo más o menos esto. ¿No penséis que mi venida tiene el propósito de derribar, invalidar o dejar sin vigencia la ley y los profetas? No he venido a desmantelarlas, he venido a realizarlas, a darles su sentido pleno y definitivo. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino lo impactante que esto habrá sido para las personas que estaban escuchando. Cristo está diciendo que va a llevar a las Escrituras a su plena realización. ¡Wow! Eso es impresionante. Imagínense. Y seguramente, hermanos, en ese momento muchos judíos se estaban preguntando, ¿y cómo lo va a hacer? Y seguramente usted se está preguntando lo mismo. ¿Cómo Cristo llevó
a la ley y los profetas a su plena realización. ¿Cómo Cristo cumplió la ley? ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está preguntando eso, no? ¿Sí? Perfecto, se está preguntando eso. Cristo cumplió la ley y los profetas de 3 formas. Yo le dije que esto era medio doctrinal, por eso necesito que usted lo entienda. Cristo cumplió la ley de 3 formas. La primera es que la ley y los profetas, todo lo que era anunciado allí, todo lo que era prometido allí, todo lo que era profetizado allí, tiene su realidad última o su cumplimiento en Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que en el Antiguo Testamento era profetizado, anunciado, simbolizado, se cumple en Cristo. Amén. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 39, y lo repito para que no me reten después, porque hago la referencia muy rápido. Cristo le dice, ustedes buscan, escudriñan con diligencia las Escrituras para buscar vida eterna. Y ellas, dice el Señor, dan testimonio de mí. ¡Wow! Toda la Biblia hebrea apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, toda nuestra Biblia en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Cada profecía se cumple en Cristo. Cristo es el segundo Adán, Cristo es el arca, los oficios, el sacerdote, el rey y el profeta apuntaban a Cristo. Cristo es el tabernáculo, Cristo es el templo. Todo el sistema sacerdotal, todo el sistema sacrificial se cumple en Cristo. Pero también Cristo vino a cumplir la ley y los profetas al interpretarlos correctamente. Mucha tradición humana, mucha tradición de los hombres habían oscurecido realmente el significado de la ley y los profetas. Muchos. El hombre no sabía interpretar las Escrituras correctamente. Y si usted sigue con cuidado el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que desde el versículo 21 hasta el 48, Cristo va a dar 6 ejemplos, 6, de cómo interpretar aquel mandamiento de forma correcta. 6. Cristo dice, ustedes han oído que se dijo, mas yo digo. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermanos! Con la autoridad, con la autoridad sublime que Cristo separa como el verdadero intérprete de la ley y los profetas. ¿Y sabe qué me impresiona más que todo eso? Me impresiona que cuando lleguemos ahí y lo veamos con claridad, Cristo, ¿sabe lo que hace con el estándar de la ley? La ley la tenían acá abajo. ¿Sabe lo que hace con el estándar de la ley? La toma y la sube sublimemente. Era como una valla. La ley era una valla que los fariseos y los escribas habían bajado para poder sortearla. Pero Cristo dice, no, esta valla está arriba. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Eso me impresiona. Cristo vuelve a ser el intérprete correcto de la ley. Y su interpretación es más radical y más exigente. Es impresionante. Pero por último, Cristo cumple la ley al obedecer la ley, hermanos. Al obedecerla. Ningún hombre había obedecido ningún mandamiento jamás. Ninguno. Pero Cristo vino a obedecer la ley en favor de su pueblo. En favor de nosotros. Por nosotros. Él guardó la ley. Él guardó cada mandamiento de forma perfecta. ¿Y saben qué? También Cristo cumplió la ley al pagar las exigencias de la ley. Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Es por eso que Cristo es enfático, hermanos, en el versículo 18. Es enfático, es muy claro. Por favor, lean conmigo. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que todo se cumpla, hermanos.
Cristo es tan enfático y su autoridad es tan sublime. Él está asegurando la permanencia absoluta de la ley durante toda esta era. La permanencia absoluta. Él dice ni siquiera la iota, que era la letra más insignificante en el lenguaje hebreo, ni siquiera esa va a quedar sin cumplirse. Ni siquiera el detalle más mínimo. Un detalle mínimo en nuestro dialecto en nuestra escritura podría ser la diferencia entre una N y una ñ, el palito de arriba. Ni siquiera eso va a quedar sin cumplimiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Ni el detalle más mínimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo declara la absoluta permanencia y vigencia de toda la ley y los profetas. Él no ha venido a abolirla, Él ha venido a cumplirla. Él dice la ley sigue siendo santa, justa y va a perdurar hasta que el reino de los cielos se establezca. Él no debilita, hermanos, no debilita la autoridad de la ley cuando Él llega a inaugurar su reino. Y esto, por favor, quiero que lo dejen en claro porque hay tantos movimientos nuevos que vienen a decir, ya no estamos bajo la ley. Pero Cristo dice, ni siquiera en la inauguración del reino de los cielos, la ley deja de estar vigente, está vigente. Creo que es importante que quede en sus corazones, hermanos. Cristo confirma la continuidad, la permanencia y la seriedad de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Saben por qué? Porque cuando usted mira la ley, está mirando el carácter santo y justo de Dios. Cuando usted mira la ley, está mirando el carácter santo y justo de Dios. Y quizás usted está preguntando, hermano Tomás, ¿y la ley sigue vigente para nosotros que estamos en el reino de los cielos y hemos sido ya redimidos por Cristo? Sí, sigue vigente, Cristo lo dijo muy claro. Pero hermano Tomás, ¿toda la ley está vigente? No, el Nuevo Testamento es claro en decir que la ley ceremonial se cumple en Cristo. No vamos a estar sacrificando bueyes ni ovejas. Pero el Nuevo Testamento es claro en decir, por favor, hermanos, que la ley moral, el componente moral de la ley es permanente y vigente a que todo se cumpla. Por lo tanto, cuidado con los movimientos cristianos que buscan vivir sin ley. Cuidado con esos cristianos y esos movimientos cristianos que dicen, ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Eso es un eslogan que lo único que busca es vivir de forma libertina. Cuidado, hermano, con aquellos que dicen que los 10 mandamientos ya no están vigentes para la iglesia, que fueron dados al pueblo de Israel. Cuidado. Ellos dicen, el movimiento, y si usted lo quiere anotar, el movimiento del nuevo pacto, dicen, ya no hay un día de reposo. Todos son días de reposo. ¡Qué piadoso! Todos son días de reposo, todos son los días del Señor. Claro, qué conveniente, así no me congrego, así no me comprometo con una iglesia, así vivo 7 días como yo quiera. Cuidado, hermanos, cuidado con estos sin ley, con estos dicen, oh, Dios es amor y tan solo amor. Los 10 mandamientos ya no están vigentes. Cuidado con estos que dicen que la ley moral ya no es normativa para la iglesia. Estos que dicen, a mí yo no necesito la ley, yo tengo el Espíritu Santo. Cuidado con ellos, porque uno los mira de afuera y dice, ¿realmente él está siendo guiado por el Espíritu Santo si toda su conducta es contrario a la ley que el mismo Espíritu Santo inspiró? ¿Cómo? El Espíritu Santo no nos lleva a negar la ley, sino a cumplirla. Él nos da el deseo de cumplirla. Cuidado, hermano, con aquellos que promulgan un cristianismo de gracia, de amor,
pero desvinculado totalmente de la ley. Cuidado. Esas iglesias que promueven el matrimonio igualitario, que hay pastores homosexuales, cuidado con ellos. Cuidado con los pastores Santiago Endará, que se congregan una vez al mes online y que tienen un lenguaje de la gracia, pero blasfeman y blasfeman con los santos. Amén. Pero está al otro lado. Están aquellos que tienen un fuerte énfasis en la ley, pero no en la gracia. Y nos vamos con nuestro segundo encabezado. El pueblo de Dios y la ley. ¿Cuál es la relación? Y seguramente hasta aquí los que estaban escuchando el Sermón del Monte estaban, ¡wow! Bien, porque muchos de ellos promovían o tenían un alto concepto de la ley. Y estaban diciendo, sí, Señor Jesús, la ley y los profetas sí son importantes. ¿Quién eran este grupo? Seguramente los que tenían un alto concepto de la ley. ¿Quién eran? Los escribas y los fariseos. Pero el Señor en el versículo 19 les da un mazazo, realmente. Mire, leen conmigo. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún uno de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, los escribas y los fariseos eran conocidos como los máximos referentes de fidelidad a la ley de Dios. Ellos conocían la ley a la perfección. Ellos eran conocidos por su celo de la ley. Pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte va a decirles su falla. La falla en ellos no estaba en que negaban la ley. La falla en ellos era que anulaban la ley, menospreciaban la ley, ablandaban la ley, la rebajaban. Ese era su problema. Los escribas eran verdaderos intérpretes de la ley, académicos. Imagínese usted como un teólogo muy académico. Ellos la copiaban, la estudiaban, preservaban hasta el más mínimo detalle. De hecho, llegaron a establecer que habían 613 mandamientos. Ellos la jerarquizaron en mandamientos grandes y mandamientos pequeños. Ellos jerarquizaron la ley en mandamientos positivos y mandamientos negativos. Mandamientos positivos, haz esto. Mandamientos negativos, no hagas. Pero tanto molieron, dividieron la ley que terminaron desconectando la ley del carácter santo de Dios. Para ellos cumplir la ley era cumplir reglas, una lista de reglas. La ley ya no los conducía a la humillación, sino a la exaltación. ¿Qué hacían con esto? Anulaban la ley. Rebajaban la ley porque malentendían su propósito. Solo tenían un acercamiento académico de la ley, como muchos teólogos hoy en día, como un famosillo teólogo alemán que trajo a su amante a vivir a su casa con su esposa. Y él sabía la ley perfectamente. Los escribas y fariseos jerarquizaron la ley. ¿Saben cómo? No siguiendo el estándar o el peso moral que el Señor daba a cada mandamiento. ¿Saben cómo jerarquizaron la ley? Entre más visible y menos visible era cumplir un mandamiento, más grande era el mandamiento. Entre más utilidad acarreaba cumplir ese mandamiento a su reputación religiosa, mejor era ese mandamiento. Entre más visible su cumplimiento, más grande. Por eso, para ellos, el diezmar, la menta, el comino, el eneldo, era mucho más grande ese mandamiento que hacer misericordia con los necesitados, que mostrar misericordia con el menesteroso, que mantenerse fiel en lo privado, porque en lo privado nadie los veía. Pero claro,
en el diezmo, cuando iban a entregar sus diezmos, eso era visible, cuantificable. Era una piedad visible, por lo tanto, ese mandamiento era mucho más grande. ¿Se dan cuenta? Y si esto les parece poco, hermanos, los escribas y los fariseos anulaban la ley de otra forma también. ¿Saben cómo? Utilizaban un mandamiento para no cumplir otro. Por ejemplo, no voy a ahondar tanto en esto, pero en Marcos 7, versículo 9 al 13, el Señor los confronta. ¿Qué hacían los fariseos? No honraban a su padre y a su madre porque decían, esto es corbán, esto es ofrenda. Negaban un mandamiento para cumplir otro. Y si esto les pareciera poco, hermanos, ellos para cumplir un mandamiento hicieron algo que se llama cerca de la ley. ¿Qué significa eso? Crearon reglas para cumplir un mandamiento. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, no trabajar en el día de reposo, ellos se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que es trabajar? Creamos reglas para no trabajar en el día de reposo. Por lo tanto, tenían que caminar una cierta cantidad de pasos. ¿No podían acarrear un objeto? ¿Cuál era el problema con eso? Que esa tradición, que esas reglas llegaron a ser tan importantes como el mandamiento mismo. ¿Y qué estaban haciendo con eso? Rebajaban la ley, anulaban la ley. ¿Qué otra forma? Hicieron de la ley solamente un cumplimiento externo. Hicieron de la ley un cumplimiento de conductas. Para ellos, cumplir la ley era una conducta visible. Pero dejaban afuera las motivaciones del corazón. Y eso el Señor Jesucristo lo va a desarrollar en todo el Sermón del Monte. Recuerden lo que ocurre en Lucas 21 con la ofrenda de la viuda, ¿se acuerdan? Todos estaban echando ofrendas, pero solo una cumplía el mandamiento, porque solamente una sola la estaba echando con fe, con esperanza y con confianza y dependencia al Señor. Solo una estaba cumpliendo un mandamiento. Los escribas y los fariseos rebajaron el estándar de la ley para sentirse que ellos podían cumplir la ley. Rebajaron el estándar de la ley para autojustificarse. Usaron la ley como una escalera para sentirse mejores que otros. Dejaron de ver la ley y el carácter santo de Dios para humillarse y utilizaron la ley para autoexaltarse. Los escribas y los fariseos, aunque decían tener un alto concepto de la ley, finalmente la anulaban, la invalidaban y la ablandaban. Y el Señor les dice en el versículo 19 algo que les deja realmente atónitos. Si uno del reino de los cielos, si uno de los integrantes del reino de los cielos rebaja aunque sea el más mínimo mandamiento, será llamado muy pequeño dentro del reino de los cielos. Muy pequeño, si así lo enseñe a otros. Hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí es algo que deberíamos tener mucho en cuenta nosotros. Inclusive los que estamos dentro del reino de los cielos, seremos categorizados o se nos dará mayor o menor honor con respecto a la obediencia a los mandamientos del Señor. No perderemos nuestra salvación. Seremos categorizados o nos dará el Señor mayor o menor honor según la obediencia que cada uno de nosotros tengamos a sus mandamientos. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? La grandeza espiritual dentro del reino de los cielos, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, no se mide con cuánto tú sepas las Escrituras. No se mide con cuán carismático seas, o si hablas en lengua, o eres muy espiritual, o el cargo que llegaste a tener en la iglesia. No, ese honor que vamos a recibir en el reino de los cielos va a ser con respecto a la obediencia a sus mandamientos. Amén. ¿Qué es importante? Hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo aquí
que la ley va a permanecer íntegra para siempre y que no hay mandamientos prescindibles para el pueblo del Señor. No hay mandamientos menos importantes, todos son importantes. El Señor está diciendo aquí, hermanos, que Él no quiere escribas, Él quiere hombres y mujeres obedientes a su ley. Eso está diciendo. Y que enseñen a otros a obedecerla. Amén. Cuidado, por lo tanto, cuidado, hermanos, si tienes una visión relajada de la ley. Cuidado. Cuidado si tienes una visión relajada de los mandamientos de Dios. Cuidado. Cuidado si eres como los escribas y los fariseos que decían cumplir la ley, pero la anulaban o la relajaban. Cuidado, hermano, si tienes una obediencia selectiva a los mandamientos. Cuidado. Muchos cristianos hacen mayor o menor énfasis a alguna ley o algún mandamiento con respecto a su propio gusto o sus propios intereses. Estos dicen, estos son importantes, y los otros los ignoran o los suavizan. Usted va a encontrar cristianos que dicen con vehemencia, no, el adulterio está mal, el 7º mandamiento, pero toleran la codicia, el 10º. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, no, matar está muy mal, 6º mandamiento. Pero votan por políticos o por ideologías que matan niños en el vientre. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Selectivamente cumplen mandamientos. Cuidado, hermanos. Cuidado con ser de aquellos que condenan con vehemencia el 8º mandamiento. No robar. Sí, robar está mal. Pero se sientan con toda displicencia a escuchar un humorista que blasfema y blasfema el nombre del Señor y viola el 3er mandamiento. Hermanos, ¿se dan cuenta que nosotros no podemos utilizar el nombre del Señor en vano? Ni en una muletilla y menos en una rutina humorística. Menos. Cuidado con utilizar los mandamientos del Señor de forma selectiva. Cuidado con jerarquizar los mandamientos del Señor. ¿Sabes qué? Si tú jerarquizas los mandamientos del Señor, lo único que estás haciendo es decir que esto o aquello es menos pecado. ¿Qué es lo que es menos pecaminoso, hermanos? ¿Matar o mentir? ¿Qué es lo que es menos pecado? ¿Matar o mentir? Hermanos, son igual de pecaminosos, igual. Son igual de pecado ante los ojos del Señor. Distinto es decir que tienen diferentes consecuencias, pero ambos son igual de pecaminosos y la Iglesia ha jerarquizado los mandamientos. Y si jerarquiza los mandamientos, uno es una cosa menos pecado que la otra y eso está incorrecto. No hay pecados menos pecados. No hay pecados menos odiados por Dios. El pecado nos ha hecho creer eso. Pero algunos toleran la mentira. ¿La toleran? Incluso en la iglesia se ha llegado a decir la mentira piadosa, o la mentira blanca, o la mentira justificable. No es que tengo que sacar una licencia así media falsa porque tengo que cuidar a mi mamá. Eso es pecado. Mentir es mentir. En cualquiera de sus formas y en cualquiera de las circunstancias, eso es pecado. Cuidado, hermanos, con utilizar un mandamiento para romper otro. Cuidado. Muchas iglesias les dicen a sus jóvenes, tienen que priorizar la iglesia antes que sus padres. Llevan a sus familias, a sus hijos, a no honrar a su padre y a su madre porque tienen que privilegiar la iglesia. ¿A quién no le pasó eso? ¿A quién no le pasó eso? Cuidado con mezclar la tradición de los hombres
Cuidado con igualar la tradición de los hombres con los mandamientos de Dios. Cuidado. Las reglas extrabíblicas no se pueden igualar a los mandamientos de Dios. No se pueden. Una iglesia no puede exigir algo extrabíblico a sus miembros. Yo no puedo exigirles que usen corbata, o que las mujeres vengan con falda, o que las mujeres no pueden usar aro o no se puedan pintar. Cuidado con hacer eso. Cuidado con decirle a las personas que no puedan alimentarse de algo o no pueden practicar cierto deporte. Porque yo estoy igualando las tradiciones extrabíblicas a los mandamientos de Dios. Hermanos, esas tradiciones de hombres solo anulan la legítima libertad que tenemos en Cristo. Cuidado. Hermanos, cuidado con reducir los mandamientos de Dios a meras acciones externas. Usted dice, yo cumplo el primer mandamiento, no me arrodillo ante los ídolos. Claro, externamente no me arrodillo ante ningún ídolo, ¿cierto? Pero permanezco 6, 7 horas a la semana viendo películas, series, como Dora en el gimnasio, jugando videojuegos, haciendo cualquier otra cosa, 15 minutos leyendo las Escrituras. Una visión totalmente reducida de los mandamientos. Hermanos, vigilen lo que ocurre en su corazón. Yo aquí me puedo ver muy piadoso y puedo decir, oh, estoy cumpliendo el mandamiento porque lo estoy haciendo externamente, ¿no se dan cuenta? Pero si yo predico acá para mi propia gloria y no para la gloria de Dios, o no por amor a ustedes, estoy violando el mandamiento. Externamente se puede ver muy piadoso, pero internamente no estoy cumpliendo los mandamientos del Señor. Cuidado, hermanos, con reducir la aplicación de un mandamiento. ¿Ustedes conocen el mandamiento no robarás? El 8º mandamiento, no robar. Y uno cree, bueno, no tengo que sacar nada que no sea mío. Pero hermano, no robar también tiene que ver con no evadir impuestos. Cuando los jefes tienen buenos salarios a las personas que trabajan para ellos. Hermanos, no robar también es procurar la propiedad intelectual. Hermanos, no robar también se aplica cuando yo no hablo mal de una persona porque le estoy robando su buena fama. Cuando estoy hablando de chismes, también estoy robando. Hermanos, los mandamientos son profundos y sus aplicaciones tan diversas. No tan solo el no robar se aplica cuando yo no saco un objeto. Cuidado, hermanos, con no hacer y no enseñar cómo obedecer a Dios. Nosotros como iglesia debemos enseñar con nuestra vida a obedecer los mandamientos de Dios. Si yo pudiera concluir este punto, ¿cuál es la relación del pueblo de Dios y la ley de Dios? El Señor Jesucristo ha determinado que su pueblo observe su ley hasta el fin de los tiempos. Cada uno de esos mandamientos, cada uno de ellos, obedecerlos. Amén. Pero seguramente usted se está preguntando, pero no has explicado la relación que existe entre la gracia y la ley en el Evangelio. ¿Cierto? No lo he explicado, pero no se me apresure, lo voy a explicar ahora. Vamos a nuestro tercer punto, la ley y la gracia del Señor en el Evangelio. El versículo 20, lean conmigo. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esto fue impactante. Imagínense, los fariseos, los escribas, la imagen misma de la pureza. Los expertos de la ley, los más rigurosos en practicarla, los modelos públicos de piedad. El Señor Jesucristo está diciendo, los escribas y los fariseos no tienen una justicia suficiente para entrar al reino de los cielos. Eso es impresionante en lo que dice el Señor Jesús para las personas que estaban escuchando ahí.
Y recuerden, por favor, que justicia en este versículo es conformarse plenamente a la voluntad de Dios. Conformar mi vida plenamente a la voluntad de Dios. Es una obediencia, pero no externa, sino interna, una obediencia del corazón. Amén. Y si ustedes se fijan bien, lo que están haciendo el Señor Jesucristo aquí es maravilloso. Síganme con la siguiente idea. El Señor comienza con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Después nos llama a ser sal y luz, nos llama a las buenas obras. Del versículo 21 al 48 va a explicar la ley. ¿Y qué va a hacer con la ley? La sube el estándar de la ley. Ya no es una cosa externa, sino un asunto del corazón. Y para peor, hermanos, miren cómo termina esta sección, versículo 48, capítulo 5, versículo 48, por favor, anótenlo. ¿Cómo termina? Por tanto, dice el Señor, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hermanos, esto es impresionante. El Señor ha dicho, la ley va a permanecer. Ningún aspecto es menos importante, todo es importante. El Señor pasa a explicar que la justicia de los fariseos y los escribas no es suficiente. En el 4 paso, lo que el Señor dice, explica la ley y sube el estándar de la ley a un asunto del corazón. Y como colmo de males, el Señor dice, ustedes se les requiere perfección. No sé si se están dando cuenta. El Señor explica la ley. Dice que los fariseos y los escribas que intentaban cumplir la ley no alcanzan con su justicia. Y termina diciendo, sed vosotros perfectos. Hermanos, las personas se estaban agarrando la cabeza. ¿Quién podrá hacer eso? ¿Quién? ¿Qué persona puede hacer esto? ¿Qué persona puede ser perfecta? ¿Cómo puedo cumplir el mandamiento número 1? ¿O el 4? ¿O el 5? ¿O el 6? No puedo. Ni los fariseos han podido. Estamos perdidos. No podemos. Nadie puede tener una justicia suficiente para entrar al reino de los cielos. Nadie. Nadie puede. Pero no olviden lo que el Señor dice en el versículo 17. Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, anunciaba el día en que Dios nos haría justos por gracia. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y Él vino a cumplir la ley por nosotros para darnos su justicia. Cada uno de los mandamientos, Él la cumplió por nosotros. Cada uno de los mandamientos en favor de su pueblo, Cristo lo cumplió por nosotros. Él cumplió la ley por nosotros para darnos su justicia, la justicia suficiente y perfecta para entrar al reino de los cielos. Y no tan solo eso, la ley nos maldecía porque habíamos quebrantado toda la ley. Y el Señor también cumplió la ley al tomar esa maldición en la cruz del Calvario y pagarla con su vida. Cristo cumplió la ley por nosotros. Y ahora somos justos. Hemos sido justificados por la fe en su obra y en su sacrificio. Esa es la justicia plena y suficiente que el reino de los cielos exige. Somos posicionalmente justos en Cristo. Y eso es la gracia plena y manifestada de nuestro buen Dios. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, por favor, y quiero que anote esto, ¿se dan cuenta cuál es el propósito del Sermón del Monte? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Vengan a mí. Vengan a mí. Eso está diciendo todo el momento. Vengan a mí. Cristo está conduciendo a las personas hacia Él. Cuando las personas miran la ley, se ven que son infractoras de la ley.
que no pueden tener una justicia suficiente, que Dios es santo, que ellos son pecadores, que para ser miembros del cuerpo de Cristo, de su pueblo santo, tienen que tener perfección y ellos no son perfectos, que la ley las condena, pero en ese momento ven a Cristo y su justicia y corren a Él. Cristo está llamando a todos en el Sermón del Monte a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cuál es la función de la ley, hermanos, en la vida del no creyente? ¿Cuál es la función de la ley? Conducir a las personas a Cristo. La ley los declara culpables, los declara bajo maldición. Esa es la mala noticia. Pero Cristo dice, vengan a mí para que sean salvos. Esa es la buena noticia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Gálatas 3, versículo 24 dice algo hermoso. Gálatas 3, versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pablo está diciendo, la ley es como un maestro, un sirviente, que nos lleva hacia Jesucristo para que Cristo nos justifique por la fe. Esto es hermoso, hermanos. Tan hermoso que en la parte final del Sermón del Monte el Señor va a presentar dos opciones. Dos opciones. Capítulo 7, versículo 3 y 14. Si usted lo puede ver, Cristo al final de todo esto da dos opciones. Elija usted la puerta ancha, por donde pasan los fariseos y los escribas, o la puerta angosta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. Y si tú hoy no has creído en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, tienes dos opciones. Al mirar la ley, solo tienes dos opciones. Estás condenado. ¿Cuál vas a elegir? ¿La puerta ancha o la puerta angosta? ¿Sabes cómo se entra una puerta angosta? ¿Sabes cómo se entra una puerta angosta? Acuclillado y postrado ante los pies de nuestro Señor Jesús. Acuclillado y postrado. Si tú eres no creyente, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, corre a Cristo. Ven a Él. Ven a Cristo para ser hecho justo mediante la fe. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es la función de la ley ahora en nosotros, en los creyentes? Cristo ha dicho todo el sermón que la ley sigue vigente para nosotros. ¿Cuál es la función de la ley para nosotros, hermanos? Fíjense, la ley nos conduce a Cristo y Cristo ¿qué hace? Nos devuelve la ley. ¿Para qué? ¿Para ser hechos justos? No, si ya somos justos en Cristo. ¿Para qué Cristo nos conduce la ley? Para que ahora, llenos del Espíritu Santo, podamos caminar y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. No somos un pueblo sin ley. Somos un pueblo de la ley. Para observar esa ley y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. La ley nos conduce a Cristo y Cristo nos conduce a la ley. Para ahora ser obedientes. Ahora sí podemos ser obedientes. Porque tenemos el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo termina el Sermón del Monte, hermanos? ¿Cómo termina? ¿Qué hace Cristo en la parte final del Sermón del Monte? ¿Qué hace? Nos llama a la obediencia. ¿Dónde vas a colocar tu casa? ¿En la arena o en la roca? Cristo nos llama a obedecerle. Recuerden lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 3 versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Hermanos, los que obedecen los mandamientos de Dios es la evidencia de que Dios está con él. De que Dios está con él. Entonces, hermanos, ¿para qué nosotros como creyentes
¿Aún miramos la ley? No porque vamos a perder la salvación. No, sino porque queremos ser obedientes. Queremos conformar nuestra vida a la voluntad de nuestro Padre, expresada en la ley. Hermanos, ¿por qué hoy seguimos meditando en la ley y en los profetas? ¿Por qué? ¿Porque el Señor nos va a expulsar de su reino? No, ya somos justos. ¿Saben por qué seguimos meditando en las Escrituras? Porque no confiamos en nuestro propio corazón, no confiamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Yo no confío. Por eso medito en la Escritura, para encontrar sabiduría, para encontrar la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia y para mi iglesia. Porque cuando me preguntan, ¿por qué sigues asistiendo los días domingos y nunca te pierdes el día domingo? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso Dios te va a dejar de amar? No. Si falta un día domingo, Dios no me va a dejar de amar. Él me ama en Cristo. Pero asisto cada día domingo, cada día del Señor, porque me deleito en hacerlo. Porque me agrada, porque me llena el corazón. Porque tengo la necesidad de escuchar su santa palabra. ¿Por qué sigues viendo la ley, Tomás? Si ya eres salvo. Sí, soy salvo. Soy salvo por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada vez que me aparto de la ley, mi corazón se duele, se entristece. Y ya no quiero andar triste. Ya no quiero poner triste al Espíritu Santo. Cuando soy obediente, mi corazón se alegra. Se llena de alegría. Hermanos, la ley nos muestra cómo vivir en gratitud y agradando a nuestro Dios. No observamos la ley para ser salvos, ya somos salvos, pero la ley nos enseña a agradar a Dios, nos revela su voluntad, nos ayuda a caminar en justicia, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por lo tanto, y concluyo con esto, la justicia requerida para entrar en el reino de los cielos no proviene aboliendo la ley. No, Pastor Santiago, no. No creo en ese evangelio libertino. Tampoco en acomodando la ley, rebajando la ley. No, Pastor Rocha, no. La entrada al reino de los cielos se produce abrazando en fe la justicia de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que cumplió la ley. Y ahora Cristo me lleva su ley para caminar en obediencia. Oremos un momento, hermano.